manifiesta la consolidación de una institución de Estado. Asimismo, la construcción de un modelo integral de derechos humanos, construcción de una agenda integral de derechos humanos. Le preguntaría a usted, ¿qué significa construir un nuevo paradigma para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué elementos contiene el modelo integral de derechos humanos que propone? ¿Y qué acciones emprenderá para impulsar la armonización legislativa en derechos humanos en el plano federal y local, de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por México? Llevamos 30 años discutiendo la democracia y es momento de apostar a una transformación cultural y a las instituciones que pongan en su centro los derechos humanos y que cuando dialoguen ese proceso no vaya para atrás, vaya para adelante, genere justamente una condición para que a través de procesos innovadores, tomando las mejores prácticas, no solo del derecho internacional de los derechos humanos, sino de las prácticas locales. Por ejemplo, tenemos que superar la visión de que las comisiones solo hacen recomendaciones. Hay una gran gama de instrumentos que da la ley. El marco legal le da a la Comisión Nacional una serie de instrumentos poderosos que, si se emplean de manera oportuna, son muy útiles. Yo tuve esa experiencia cuando se hizo la tragedia de New Zealand. En 18 días hicimos uso de las atribuciones que nos dio la ley y pudimos responder oportunamente a la sociedad. Apostaría también a que tengamos en el centro el trabajo de educación y promoción. En el mandato de la ley, en el objeto de la ley, tiene que estar contenido la educación en derechos humanos como un objetivo estratégico de la institución y generar una suma con las instituciones del Estado para que entonces se vaya incrementando la calidad de la democracia. Y en esas acciones para la armonización legislativa es uno de los temas vitales. Esta soberanía aprueba una serie de instrumentos. Déjenme poner el ejemplo de la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad. Si eso no se implementa a nivel local, si eso no genera acciones y políticas públicas y presupuestos asociados, queda en una buena intención. Se ha desarrollado un mecanismo, nosotros implementamos un informe especial y a través de un programa que se hizo con Visión de Estado, los distintos órganos del gobierno de la ciudad, las universidades que participaron, los órganos de la sociedad civil, 800 expertos participaron en ese proceso, y hoy hay un mecanismo que le pone tiempos de corto, mediano y largo plazo para hacer realidad esa convención. El gran motor tiene que ver entonces con el compromiso que México asume a nivel internacional en un ejercicio de soberanía, implementando a nivel local. Es uno de los procesos muy importantes. A nivel estatal muchas veces no se conocen estos instrumentos, muchas veces se ven lejanos, no se atiende a lo escrito en la Constitución, y ahí la Comisión Nacional podría generar un proceso de puente con legisladores locales y con distintos actores civiles y académicos. Senador Luis Herrera. Damos la bienvenida a don Emilio Álvarez de Icaza. Nos da mucho gusto recibirlo en esta sesión. Y voy a hacer algunas preguntas vinculadas a los ejes de la propuesta que ha presentado a estas Comisiones Unidas. Justamente en el punto 3, donde habla de la legalidad y autonomía como de los organismos públicos de los derechos humanos, señala que una de las principales funciones del Ombudsman es la de ser el defensor del pueblo y que tiene como criterio transversal el apego y la defensa de la legalidad. Yo añadiría a esta aseveración no solo la defensa de la legalidad, sino las libertades del hombre y las garantías individuales. Y basado en este argumento, quisiera hacer una pregunta directa. ¿Cuáles son las libertades, cuáles son las garantías individuales que deben ser defendidas por el Ombudsman en este país? Segunda, si en ellas una de las principales sería la vida, ¿cuál es su opinión concreta respecto de la aprobación del aborto en este país? Y una tercera, ¿cuál es su opinión jurídica respecto de un tema que está en discusión a nivel nacional y que se refiere a la participación del ejército en los temas de seguridad pública?
¿Cuál es su opinión respecto del fuero militar? Por sus preguntas, muchas gracias. Por sus respuestas, perdón. Gracias. Con mucho gusto, senador Ramírez, muchas gracias por su intervención. En realidad, lo que guía la actuación de un hombre de Estado es el apego a la Constitución, a las normas e instituciones que la rigen. Ese es el marco bajo el cual se desempeña. Y también, en términos de lo que establece nuestra Constitución, hay una serie de instrumentos que forman parte del derecho interno a través de convenciones, instrumentos jurídicos que se han aprobado. Eso es el marco de referencia que establece. El ombudsman no le toca estar inventando derechos. Ahí están ya plasmados y justamente ese es su guía y eso es marco de referencia. El debate que se dio en este proceso tiene que ver justamente con la constitucionalidad de las normas. Y yo me apego a lo que los tribunales, la Suprema Corte de Justicia resolvió en términos de una opinión, una resolución de orden constitucional. Ese es el debate. Las opiniones personales que pueda tener un funcionario, sus creencias, por muy válidas que se puedan considerar, su ideología, tienen que estar sometidas al albedrío de la Constitución, tienen que estar subordinadas en una función de Estado. Y esa ha sido y es la norma que ha actuado y guiado mi conducta hasta el día de hoy y así ha sido en todo momento. Y claramente en ese entender, lo que tiene que ver con los principios bajo los cuales se generó la legalización de la interrupción legal del embarazo, es una decisión hoy de orden constitucional. La Suprema Corte de Justicia, en el caso de la Ciudad de México, ha determinado, y será así mientras es una persona que está obligada a cumplir los designios legales. También diría lo que se refiere al desempeño de labores en materia de seguridad pública. Habría que estar muy atentos a lo que el general secretario dijo el 9 de febrero, día del Ejército. El general secretario mandó un poderoso mensaje de la necesidad de reforzar el marco legal de su actuación. Me hago cargo que hay un conflicto, me hago cargo que hay un tema real que está desafiando a las instituciones. Y eso requiere entonces la complementariedad de la discusión en términos de la actuación de las fuerzas de seguridad civiles y el Ejército. El Ejército es una institución cuyo mandato constitucional es en materia de seguridad nacional y complementa las materias de seguridad pública. Pero me parece que va a llegar el momento necesariamente de revisar el fuero militar. Hoy tenemos una serie de casos ya haciendo fila en nuestro sistema de justicia nacional, una larga fila por cierto, y tenemos también una serie de casos que están llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso mexicano que llegó es justamente un caso que involucra al Ejército. Hay 5 casos más esperando turno para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ha llegado el momento de que en un proceso racional, en un proceso de discusión ordenada, se genere la revisión de lo que eso significa, tutelando y protegiendo al Ejército Constitución y las garantías como establece la Constitución bajo las reglas del debido proceso y presunción de inocencia. Lo que no podemos seguir